Muchas gracias, Sebastián, por la gentil presentación. Muchas gracias a los comités y las personas que han trabajado arduamente por consolidar este esfuerzo iberoamericano en psicología y cognición de la música. Quiero comenzar diciéndoles que siempre que tengo algún tipo de intervención como esta, una conferencia, una ponencia o algo similar, suelo pedirles que no lean mi presentación, pero con Sebas quedamos de que lo íbamos a hacer así, que él iba a seleccionar qué iba a decir, porque el tipo de relación que quiero establecer con las personas interlocutoras en todos estos encuentros y en el día de hoy inclusive, es de cercanía, y para lograr esa cercanía, como nos acerca y a la vez nos aleja un poco la pantalla y la tecnología del Zoom, hay cosas de nosotros y de nosotras que no sabemos. La primera cosa que quiero que sepan de mí es que me considero una persona muy privilegiada, y en lo que Sebas ha leído de mi trayectoria y mi formación, está claro que he tenido muchos privilegios a nivel económico que me han permitido estudiar fuera de mi país y en países industrializados, y lograr tener intercambios que son solamente posibles si uno tiene privilegio. Al identificarme como una persona de privilegio, la segunda cosa que quiero decirles antes de ya entrar en materia es que no me considero que yo sea una persona para decirle a las demás personas cómo deben vivir su vida, o menos cómo deben experimentar la música y qué deben hacer con ella. Considero que cada persona es experta en su propia locación sociocorporal, como dice la etnografía institucional. Soy etnógrafo institucional, y no debemos buscar homogeneizar ni generalizar. Hemos perdido el interés por lo particular y lo individual, y creo que es algo de lo que hay que rescatar, y espero que con este encuentro que vamos a tener tengamos un poquito más de esa valoración de lo individual y lo particular. Ya para entrar en materia, no soy partidario de la educación bancaria y de solamente exponer, pero creo que por lo fresco de esta temática, porque realmente ha sido muy reciente la discusión en torno al colonialismo, la colonización, la decolonialidad, la colonialidad y la descolonización, que me parece que siempre, como somos audiencias tal vez un poco heterogéneas, y no todo el mundo viene con la misma preparación o viene avisado o avisada a estos encuentros, que tal vez sería interesante compartir algunas definiciones, que no son definiciones absolutas, pero son conceptos que valdría la pena enunciar para que todos y todas estemos, digamos, en la misma frecuencia. Me parece que en la sala tenemos un número pequeño de personas y esto podría hacer el intercambio un poco más cercano, un poco más personal, por lo cual les exhortaría que cualquier comentario o pregunta que tengan se sientan en la libertad de externarlo por medio del chat, mientras yo tengo el control de una parte del intercambio. Tengo una presentación PowerPoint para guiar a ustedes. Bueno, empezando por siempre titular una actividad de estas es difícil, porque no se conoce con anterioridad los bagajes, los intereses, las metas profesionales y personales de la audiencia. Entonces siempre estos títulos pueden ser una trampita y pueden ser limitantes. Cuando me contacta Elsa para proponerme como conferencista invitado, este es el título que yo propongo, pero yo lo ampliaría el día de hoy. ¿Qué significa ser anticolonial y decolonial en la educación musical? Yo lo ampliaría a la investigación y a otras actividades relacionadas con la música en nuestra América Latina y en Iberoamérica. Bueno, básicamente, como les dije, voy a compartir unas definiciones y tratar de dar algunos ejemplos que podemos discutir, y después voy a proponer unos ejemplos muy recientes
para discusión. Y después cerrar con una conclusión que es una exhortación que ya está escrita en un artículo, pero que me gusta enunciar verbalmente en este tipo de encuentros. Hay que establecer fronteras, líneas entre diferentes contextos, conceptos que parecen ser lo mismo, pero no lo son. El colonialismo histórico, primero, es un evento. La dominación, la explotación, genocidio y aculturación, iniciando en el siglo XVI con el arribo de los europeos a las tierras de Abya Yala, Turtle Island, donde se encuentran Canadá y Estados Unidos actualmente, Valle del Anáhuac, donde está la Ciudad de México, y Tahuantinsuyo, región andina en Sudamérica, bajo la supuesta superioridad de la civilización y modernidad europea. Entonces, el colonialismo histórico lo entendemos como este proceso que lleva más de 500 años, el inicio de este proceso. Por eso se le llama histórico. Ya, el proceso que guía ese evento le llamamos colonización. La colonización es una estructura para explotación de territorios, tierras, posesiones, seres vivos, cuerpos, mentes, cosmovisiones, costumbres, maneras de ser, pensar, sentir, conocer y aprender. Desde diferentes posturas, en diferentes latitudes, África, Asia, Norteamérica, América Latina, podemos confluir en que la colonización ocurre cuando una élite, clase social o comunidad hegemónica, por ejemplo, eurocéntrica, occidental, blanca, impone una visión de mundo y las estructuras materiales que la sustentan a individuos o comunidades con fines de explotación material o simbólica. Esto es muy importante. Componente o el aspecto de la explotación, la violencia que esto encierra. La colonización como proceso se pone en marcha por medio de la fuerza, la ideología, el discurso y la cultura. Este concepto sí amerita tomarlo con pinzas un poco más delicadamente porque no se puede equiparar a colonización ni a colonialismo. Colonialidad. En lo que ha propuesto o en lo que ha trabajado el grupo Modernidad, Colonialidad, liderado por Walter Miñolo, que no es el único grupo de intelectuales que ha trabajado el tema de la colonización, el colonialismo y la colonialidad, pero conceptualmente me enmarco por el momento en lo que este grupo ha propuesto. Se define colonialidad como la lógica detrás de los procesos de colonización de lo que hoy es el continente americano. Esta lógica es operacionalizar la supuesta superioridad racial y étnica de Europa y de los países llamados del primer mundo con el fin de poder justificar la explotación y el genocidio. Habíamos comenzado con el evento colonialismo histórico. Bueno, más recientemente, cronológicamente hablando, el colonialismo interno, que también recibe otros nombres como recolonización desde dentro o especialmente en Canadá y Estados Unidos, settler colonialism, es la apropiación de las estructuras simbólicas y materiales heredadas del colonialismo por parte de las élites locales de territorios que habían sido colonias para conservar e imponer el poder y el control biopolítico y geopolítico dentro de las fronteras de una nación. Hablamos de colonialismo interno en América Latina cuando en las colonias antiguas del Imperio Español, después de los procesos de independencia, las élites locales básicamente pasan a ocupar el lugar de los colonizadores anteriores. El evento más reciente en toda esta línea, que se inicia con el colonialismo histórico, es el neocolonialismo. Surge mediante relaciones económicas y políticas globales desiguales entre países industrializados y los llamados países del tercer mundo, bajo la colonialidad, la lógica del colonialismo.
El neocolonialismo actualiza el discurso de civilización del colonialismo histórico como desarrollo. Podemos ver, por ejemplo, en los 90, cuando muchos de los países latinoamericanos ya no podemos pagar las deudas que tenemos con estos países industrializados, y entonces se nos insta a que continuemos con el itinerario o el camino del desarrollo, en lugar de hablar de civilización. O sea, hace 500 años entonces tenían que convertirse los bárbaros habitantes de este continente a la luz del hombre blanco, racional, cristiano, nacido en Europa. Pues bueno, como la palabra civilización, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, queda tan desprestigiada, entonces hay que utilizar otra palabra para disfrazar exactamente lo mismo, y esta será desarrollo. Esta es la palabra más candente y probablemente la que más ha atraído a las personas académicas, activistas en los últimos años en cuanto al colonialismo, y es la descolonización. Y con esta creo que es con la que hay que tener muchísimo más cuidado. De hecho, quiero hacerles, en un pequeño paréntesis, quiero hacerles una aclaración. Yo pienso que este concepto puede ser un concepto que podría tener una fecha de expiración, y aunque Sebas me ha presentado como un académico decolonial, y aunque en algunos escritos colegas de otros países y en otros idiomas me referencian también de esa manera, yo pienso que podría llegar un momento en que yo mismo no utilice este concepto, porque probablemente ya va a haber cumplido con su función. En la educación musical no voy a generalizarla, digamos, a nivel mundial, porque no es lo mismo los escritos y las preocupaciones sobre diferentes temas en diferentes países y en diferentes continentes, pero sí podría decirles mi percepción, que sí, tal vez, independientemente de que sea Norteamérica, América Latina o Europa, hay una preocupación por la educación musical, y que dejó constancia de esto Wayne Bowman en un artículo hace tiempo, que la educación musical le gusta tomar una tendencia, aferrarse a ella hasta que venga la siguiente. Y a mí me preocupa, y lo he advertido por escrito, que esto suceda con este interés en la descolonización, que pueda ser que nos vayamos a asir, a aferrar a él muy fuertemente, no necesariamente sabiendo bien de lo que estamos hablando, hasta que venga lo próximo. Así que creo que podría ser un itinerario tentativo. Podríamos definir de una manera amplia la descolonización como un proceso que conlleva todo esto: develación, cuestionamiento, desmantelamiento y remoción de las estructuras que sostienen la colonización material y simbólica. Creo importante enfatizar estos pasos. Los enuncio en modo infinitivo: develar, cuestionar, desmantelar y remover las estructuras que sostienen la colonización material y simbólica. ¿Por qué las enfatizo? Porque creo que muchas personas, incluyéndome, nos encontramos en una etapa de nuestros trabajos académicos en que hemos develado, hemos cuestionado, pero probablemente no hemos contribuido al desmantelamiento, o no hemos llevado a cabo en primera persona un desmantelamiento, y menos una remoción de estructuras. Entonces creo que no podríamos hablar de descolonización acabada, llevada a cabo, terminada, concluida, consolidada, hasta que no se den estas etapas. No en vano, en este artículo de 2012, la descolonización no es una metáfora que enfatiza que simplemente cuestionar, resistir, discutir o proponer alternativas a los procesos coloniales no constituye una descolonización, es una parte. Para ello,
vamos al último concepto que les quería compartir, la decolonialidad, un proceso que constituye el desmantelamiento de estructuras coloniales a nivel de espíritu, mente y conocimiento. ¿Qué implica esto? Que cuando ustedes y yo reflexionamos sobre los procesos de colonización, los estamos cuestionando, estamos en una etapa de un proceso de decolonialidad. No estamos descolonizando. Para descolonizar, repito los términos que utilicé anteriormente, para que la descolonización sea llevada a cabo, esté terminada, concluida, consolidada, básicamente a nivel material hay que haber devuelto lo que fue robado, reconstruir lo que fue destruido. Y a nivel simbólico y a nivel así subjetivo, también hay que devolver lo robado, reconstruir lo que fue destruido. Les pongo unos ejemplos. Los procesos que han llevado a cabo gobiernos como Bolivia y otros países con alta población indígena y que también se mantiene resistente y hace una lucha importante por descolonización, cuando se les han devuelto sus tierras, podemos hablar de que ahí hay descolonización. Cuando a una persona en un proceso de colonización, especialmente en nuestros tiempos, gracias al colonialismo interno, por ejemplo, mediante la educación, le podemos quitar a las personas la creatividad, le podemos quitar sus historias, sus memorias, su autoimagen positiva. Eso es algo que yo he estudiado con mucho énfasis en el caso de Costa Rica y Centroamérica. Y, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me planteo, ¿qué puedo hacer yo para ser decolonial como educador? Yo he tratado, en conjunto con estudiantes y colegas, de poder ayudarle a una persona que se le ha quitado su autoimagen positiva mediante procesos colonizadores, que la recupere. Entonces, en una etapa de decolonialidad para poder llegar a una descolonización. Claro que esto toma tiempo y esto es árido y no es de un día para otro. Pues bueno, habiendo compartido estos conceptos, yo me imagino que ustedes conocen estos conceptos y bueno, veo que está por aquí Pilar, quien es una académica que estudia muy seriamente estos temas, pero en el caso que ustedes quisieran tener estas definiciones, yo las tengo compiladas en un solo documento que con muchísimo gusto se los compartiría y que suelo compartir en conferencias y encuentros de este tipo. Me disculpan que esté tosiendo, pero estoy en una sala de biblioteca de mi universidad bastante húmeda. Soy la primera persona que la utiliza en el día, entonces prácticamente abrimos el salón, me instalaron y ya estoy empezando a sentir la humedad y estamos muy cerca de que inicie la época lluviosa en un país muy, muy húmedo. Ahora quisiera presentarles, digamos que esta es la segunda parte de lo que quería compartir con ustedes, un par de ejemplos prácticos y muy recientes que nos pueden hablar sobre por qué hablar de descolonización, por qué ser decolonial o anticolonial. No les he dado una definición de anticolonial porque creo que no lo amerita. Ser anticolonial quiere decir resistirse colonización o resistirse a los procesos coloniales. Traigo dos ejemplos muy recientes. El primero, voy a descompartir la pantalla un momento. El primero me llamó mucho la atención. El 30 de abril, ¿ya se descompartió? Sí, 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 Guille. Necesito abrir otro archivo y como estoy en un computador diferente, nada más les pido aquí unos segundos para
Compartir. Esta es una nota de prensa a la cual llegué gracias a que sigo en Facebook a Ramón Grosfogel, un sociólogo decolonial de Puerto Rico que trabaja en Estados Unidos. Sorprendió cuando él publica unas fotografías suyas con el Papa Francisco. Resulta que el 30 de marzo se organizó un encuentro en el Vaticano, convocado por el Papa Francisco, que reunió a intelectuales del pensamiento decolonial, más que todo intelectuales. No había activistas, no había indígenas. La nota que les quiero compartir es muy breve, son más fotografías que texto, y quisiera leerla, porque creo que está redactada de una manera muy clara que nos puede decir muchas cosas y nos puede poner a pensar qué significa ser decolonial o anticolonial. Esto fue el 30 de marzo. El titular dice así: en medio de la internación del Papa Francisco, el Vaticano condenó el pasado colonial de la Iglesia Católica. Rechazó la doctrina del descubrimiento y repudió las bulas papales que autorizaban esclavizar a los indígenas. En medio de la internación del Papa Francisco que preocupó al mundo católico, el Vaticano condenó este jueves el pasado colonial de la Iglesia Católica al rechazar la doctrina del descubrimiento de América y repudiar los edictos papales del siglo XV que autorizaban a esclavizar a los indígenas. En un documento elaborado por el Dicasterio de Cultura y la Educación y el Servicio de Desarrollo Humano Integral, el Vaticano toma clara posición contra las campañas de conversión forzada llevadas a cabo por la Iglesia tras la llegada de los europeos al continente americano en 1492, informó AFP. La Santa Sede derogó las bulas papales, documentos oficiales firmados por un papa que dieron origen a la doctrina del descubrimiento, que autorizaba a las potencias europeas a colonizar países no cristianos, tierras y pueblos. En la nota, el Vaticano se refiere a las bulas emitidas en el siglo XV por Nicolás V y Alejandro VI. Se trataba de documentos pontificios que autorizaban al rey de Portugal a conquistar sarracenos y paganos para reducirlos a una esclavitud indefinida y daban al reino de Castilla el derecho a conquistar América y reclamar como propios los territorios descubiertos, así como enviar hombres para evangelizar. La investigación histórica demuestra claramente que los documentos papales en cuestión, escritos en un periodo específico y relacionados a cuestiones políticas, nunca han sido considerados expresiones de la fe católica, subrayó el texto, algo que yo cuestiono. El contenido de esos documentos ha sido manipulado para fines políticos por las potencias coloniales, para justificar actos inmorales contra las poblaciones indígenas, realizados algunas veces sin la oposición de las autoridades eclesiásticas, sostuvo el texto. Es justo reconocer estos errores, reconocer los terribles efectos de las políticas de asimilación y el dolor experimentado por poblaciones indígenas, así como pedir perdón, admitió el Vaticano, tal como lo ha hecho Francisco durante su viaje a Canadá. Y voy a hacer un paréntesis, en 2019 el Papa Francisco viaja a Canadá y pide perdón por las muertes, por decirlo de una manera gentil, indígenas que habían sido absorbidos por las escuelas, las llamadas escuelas residenciales, internados donde los indígenas se les recluía, usualmente no volvían a ver a sus familiares, se les cortaba el pelo, se les cambiaba su vestuario, se les prohibía utilizar su lengua materna. Muchos de ellos sufrieron no solo abuso físico, sino también sexual, y se empezaron a encontrar en Canadá las tumbas en las instalaciones de estas antiguas escuelas residenciales. Y a partir de ahí se fortalece el movimiento de reconciliación nacional en Canadá. Entonces, es en este contexto que el Papa Francisco pide un perdón en Canadá. Regreso al artículo. La Iglesia Católica repudia los conceptos que no reconocen los derechos humanos intrínsecos de los pueblos indígenas, comprendida la que se ha dado a conocer legal y políticamente como doctrina del descubrimiento, resumió el texto. Y aquí ya va terminando la nota de prensa.
No dice que abandonará la mentalidad colonizadora. Yo quiero ver eso. Repudiar oficialmente ese pasado colonial, la jerarquía de la Iglesia Católica actual se comprometió a abandonar la mentalidad colonizadora y a fomentar el respeto recíproco y el diálogo, reconociendo los derechos y valores culturales de los individuos y los pueblos. El texto cita al Papa Francisco, quien exhortó a la comunidad cristiana a no dejarse contaminar nunca más por la idea de que existe una cultura superior a otra y que es legítimo usar medios de coacción contra los demás. Interesante fotografía del Papa en su visita. Y así la nota. En sus 7 viajes a América Latina, el Papa ha exhortado a reconocer el dolor de los indígenas de esa región, denunciando la voracidad por los bienes naturales y elogiando su papel clave como cuidadores del planeta. En 2015, durante su gira de Ecuador, Bolivia y Paraguay, ofreció su disculpa por la complicidad de la Iglesia en la opresión de América Latina durante la era colonial e hizo un llamado para un movimiento global para destruir el nuevo colonialismo. ¿Por qué he decidido leer la nota con ustedes? Porque conforme vamos leyendo, podemos encontrar muchas contradicciones entre lo que se dice, probablemente con muy buena intención, y la realidad que ustedes y yo como personas nativas oriundas de América Latina hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, aunque no necesariamente seamos 100% de procedencia indígena. Lo que quiero dejar patente aquí es contradicciones en el discurso. Pedir perdón no es descolonizar. Puede haber una reflexión que al encontrarse a nivel tal e incluso espiritual, porque gracias a un encuentro como este, que se llevó en el Vaticano, se está incluyendo un poco más el pensamiento espiritual en lo que se hace, y eso a mí me parece muy positivo. Hay cosas que yo rescato de este y de otros encuentros. Pero con el perdón no se le va a devolver a las personas lo que se quitó, ni se van a devolver las vidas que se acabaron. Es una gran contradicción. Sin embargo, trato de dar el beneficio de la duda. Ahora, si hablamos de recolonización desde dentro, una de las instituciones que continúa colonizando seres humanos, lo digo como un católico, no tengo nada en contra de la Iglesia ni del Papa Francisco, argentino, latinoamericano, solo trato de ser muy objetivo, pero es una institución que continúa colonizando cuando nos presenta que hay un individuo ideal y que todos y todas tenemos que ser como ese individuo ideal. En ese sentido, sigue la mentalidad colonizadora. En la educación musical y en las actividades relacionadas con la educación, la investigación y la ejecución musical, vemos paralelismos. Por ejemplo, hablamos de inclusión, pero hacemos audiciones. Y con las audiciones, las personas que no se apegan a ese ideal de persona, que usualmente tiene sus raíces en el ideal de persona blanca, europea, cristiana, racional, esa persona queda excluida. Lo que quiero decir aquí, de una manera muy rápida y sin mucha discusión por la limitación del tiempo, aunque esto lo he desarrollado más en detalle en mis trabajos escritos, publicados, es que queremos ser decoloniales, pero seguimos siendo partícipes, cómplices, abogadas de la colonización. En un escrito de 2019 de mi autoría, el día después de la educación musical, revelo ante la audiencia, me vulnero un poco, diciéndole a la audiencia que yo me considero un colonizado y colonizador y que en mí están estas dos personas. El que fue colonizado y sigue siendo colonizado y el que coloniza, a veces sin querer, a veces involuntariamente, otras veces voluntariamente. Querer decirle a todo el mundo cómo debe vivir su vida, y ya para ir adelantando un poquito de la conclusión, es uno de los mensajes que les quiero compartir como hermano latinoamericano, que tenemos que reconocer que estamos divididas entre el colonizado y el colonizador, pero que ambos se pueden hablar, ambos se pueden abrazar, pueden negociar,
y no necesariamente tienen que rechazarse el uno al otro. Les había dicho que tenía otro ejemplo que quería compartirles. Permítame compartir. Es un videíto muy corto, producido por la Deutsche Welle, de Alemania, y creo que el videíto habla por sí solo. Voy a cerciorarme que lo comparto con él. Cerca de un minuto. ¿Metado de datos es una forma de colonialismo de la inteligencia artificial? El desarrollador de ChatGPT y DALL-E, OpenAI, está siendo fuertemente cuestionado. Informes revelan que pagan a los etiquetadores de datos menos de 2 euros por hora. Esto afecta a trabajadores en Kenia que revisan el contenido que alimenta la inteligencia artificial. Su trabajo consiste en filtrar descripciones gráficas de violencia y abusos para que no se usen ni se muestren. Esto es necesario para que softwares de inteligencia artificial sean seguros. Muchas empresas subcontratan este engorroso proceso. Los etiquetadores terminan siendo en su mayoría personas del sur global, de países como India, Kenia o Venezuela. OpenAI está valorada en más de 26.000 millones de euros y el trabajo preliminar lo hacen trabajadores mal pagados. ¿Tú qué crees? ¿Es este un nuevo tipo de colonialismo? ¿Debería sancionarse esta práctica empresarial? ¿Se vio y se escuchó bien el video? Ya llevamos un tiempo escuchando noticias como una inteligencia artificial que derrota a un maestro mundial. Como Disculpas, quedó el YouTube corriendo y entonces salió otro video y quedó ahí sonando. Bueno, con respecto a este ejemplo, obviamente es un video que sintetiza muchísima información y para quienes no están enterados o enteradas lo suficiente sobre en qué consiste la inteligencia artificial, insto a buscar un poco más porque no nos alcanza el tiempo. De hecho, han visto que yo lo que he hecho es nada más compartir unas definiciones e ir comentando. A mí me pareció importante compartir este ejemplo también porque en la educación musical y en la investigación mencioné brevemente las audiciones, los mecanismos de audición. Yo no creo que sea algo necesario. El capitalismo sí lo justifica como algo necesario, pero no podemos llegar a la descolonización si seguimos reclutando individuos basándonos en mecanismos de selección con base en un ideal de ser humano y descartando y excluyendo otros seres humanos. En cuanto al ejemplo de la inteligencia artificial como posible proceso de colonialismo, creo que el utilizar mano de obra barata por considerarla inferior por su color de piel y por la parte del planeta en la que ha nacido, se parece un poco a que en la música solemos segmentar a las personas de esta manera y dividir las funciones de esta manera. Entonces, con este ejemplo y con el ejemplo anterior, lo que quiero es provocar que nos hagamos preguntas en nuestra práctica, en aula, en investigación y en producción musical y en otras actividades que llevemos a cabo en nuestros trabajos. Les quiero compartir, ya para ir cerrando, ya transcurrieron casi los 40 minutos. Es una imagen
Mientras les recuerdo a los participantes aquí de la sala que si quieren pueden ir dejando sus preguntas en el chat o las conversamos una vez que finalice Guillermo. De hecho, lo que yo más disfruto no son tanto preguntas como aprender, como escuchar y aprender, y sus comentarios serán recibidos, o lo que ustedes quieran compartir será recibido, y más de una vez doy crédito en alguna conferencia o en alguna actividad de algo que haya aprendido de algún colega o de alguna otra persona. Aquí les estoy presentando una imagen de una obra en técnica mixta que realizó una ex estudiante de educación musical mía cuando ella fue informante en el grupo que yo entrevisté para mi tesis doctoral. Lo utilizo desde entonces para representar lo que yo llamo, con aportes de la psicología y la sociología, dislocación. Ella se representó así en esta obra en técnica mixta. La dislocación la representó, creo que visualmente está muy claro, ella está dividida en dos. Del lado izquierdo vemos su bagaje donde ella nace, los artefactos que intervienen en su musicalización temprana antes de que empiece a estudiar música en un conservatorio. A la izquierda vemos un gesto muy claro y muy potente. Ella está jalando el pesado atril, tiene el uniforme escolar puesto, en el salveque, no, como le digan en sus países, el morral, el bulto, anda la flauta dulce y el cuaderno de pentagrama, ya cuando entra a la escuela. Ella quiso representar en esta obra esa dislocación, que es la misma dislocación de la que yo les hablaba, que yo comparto, que sufro a nivel personal, que en mí viven el colonizador, el colonizado. Ya para finalizar, pensé en compartirles un texto muy breve que ya está escrito. En este artículo que mencioné hace un momento, que se llama el día después de la educación musical, es el artículo editorial de un dossier de la revista Action, Criticism and Theory for Music Education, Acción, Crítica y Teoría para la Educación Musical, de 2019, que comprende 3 idiomas, español, portugués e inglés. Por primera vez esta revista estadounidense se abrió a otros idiomas. Pero tuve la gran responsabilidad y el honor de ser editor invitado. Y en el artículo que abre, yo hago como una especie de carta, una carta con el corazón abierto a educadores y educadoras musicales, sea que estén en el norte o en el sur global. Constituye como un llamado a qué podríamos hacer, porque no es suficiente resistir, pero tal vez ustedes y yo estamos aquí en este momento para que resistamos y para que develemos y para desmantelar un poco, pero tal vez le tocará a otras personas devolver lo robado, construir lo destruido o reconstruir algo nuevo. Entonces, concluye esta exhortación de la siguiente manera, abro comillas. La descolonización no es el fruto de la conciencia de solo una idea o concepto, y sin duda no ocurre de la noche a la mañana. Solamente puede comenzar en la piel y la experiencia de cada ser humano, en decisiones de la vida cotidiana, y es un proceso tanto individual como colectivo. Debemos saber si estamos preparados o preparadas para involucrarnos en ella en carne propia o no. Y hasta qué grado de responsabilidad y acción estamos dispuestos o dispuestas a involucrarnos, a la vez que escuchamos la interacción de deseos, privilegios, necesidades, convicciones, vulnerabilidades, inseguridades, certezas, intereses e ideales forjados en nuestra socialización primaria, secundaria y terciaria. A pesar de compartir con otros individuos su crianza, educación, religión, metas profesionales, convicciones políticas y afiliación institucional, es probable que cada persona entienda la colonialidad en las experiencias particulares de su vida y que expresen o se comprometan a la descolonización o no,
de maneras divergentes y únicas. Creo que debemos asumir total responsabilidad por nuestras decisiones como colonizados, colonizadas y colonizadores, colonizadas, y hacerlo en colectividad, atentamente y en buena voluntad para vivir bien, Guillermo. Y con esto me gustaría concluir la parte expositiva. Muchas gracias por estar aquí, por su paciencia y por su atención.